Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a continuar con el curso de programación de PLCs y vamos a entrar con el nuevo tema que se llama métodos de programación. El método que vamos a estar analizando es el método secuencial. Este método contempla aproximadamente 10 pasos, los cuales voy a explicar en este video, ¿sale? Pero para que ustedes puedan comprender un poquito más esta metodología, les sugiero que impriman esta hoja que ya se encuentra en la plataforma, al igual que una serie de problemas, los cuales vamos a estar resolviendo en los siguientes videos. Entonces, pues vamos a empezar con el paso número 1. Nos dice presentar el croquis de situación. ¿A qué se refiere el croquis de situación? Pues que tengamos un diagrama donde aparezcan los elementos de trabajo y sensores, entradas y salidas. Paso número 2, desarrollar la ecuación de movimientos y acondicionar sensores. Ahora, si ustedes recuerdan, en el tema anterior nos dedicamos a ver puras ecuaciones de movimientos, ¿ok? Y desarrollamos una serie de ecuaciones y acondicionamos los sensores, ¿sale? Entonces, de la serie de ejercicios que viene con esta hoja, vamos a agarrar el ejercicio número 9 o la práctica número 9 para poder desarrollar el método de programación. Entonces, si ustedes recuerdan, el desarrollo de esta ecuación de movimientos lo hacíamos de la siguiente manera. Primero teníamos que contar el número de fases. La fase número 1, la coma nos indicaba la separación entre fases. Fase número 2, fase número 3 y fase número 4. Después de ahí indicábamos quién iniciaba secuencia. Pues quien inicia secuencia, decíamos que era el botón de arranque, ¿sale? Aquí está. ¿Quién inicia la primera fase? El botón de arranque. ¿Cuál es la primera fase? La salida de A. Cuando sale A, ¿quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 2. Por lo tanto, ponemos S2 arriba del signo. Siguiente fase es la salida de B. ¿Quién lo detecta? ¿Qué sensor detecta cuando sale B? Sensor número 4. Y lo ponemos arriba del signo. Siguiente fase, regreso de B. Cuando regresa B, ¿quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 3. Última fase, el regreso de A. Cuando A regresa, ¿quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 1. Listo. Ya está nuestra ecuación de movimientos desarrollada. Ahora, lo que voy a hacer aquí, voy a encerrar en un círculo el último sensor, el cual me va a servir para poder desarrollar el método de programación. Paso número 3. Dice, colocar tantas banderas como fases tenga la ecuación. ¿Cuántas fases tiene mi ecuación de movimientos? 4. Por lo tanto, voy a colocar 4 banderas. Aquí está la bandera número 1, la bandera número 2, bandera número 3 y bandera número 4. No vamos a utilizar por ahorita ninguna nomenclatura de Siemens o Allen-Bradley. Por lo tanto, le voy a poner la M de marca. Esta sería la marca 1. Marca o bandera, si ustedes recuerdan. La bandera número 2, bandera número 3 y la bandera número 4. Muy bien, siguiente paso, paso número 4. La segunda memoria será condicionada por un contacto normalmente abierto de la bandera anterior, ¿ok? Entonces, ¿quién es la segunda memoria? Pues es esta. Y va a ser condicionada por un contacto normalmente abierto. Ahí está. ¿De quién? De la bandera anterior. En este caso sería M1. Luego me dice, vas a condicionar la tercera bandera con un contacto normalmente abierto de la bandera anterior. ¿Quién es la bandera anterior? M2. Y me dice, vas a repetir esto hasta la penúltima bandera, ¿sale?
Como quien dice, no vamos a tocar ni la primera bandera ni la última bandera, ¿ok? Solo de la segunda fase en adelante, hasta la penúltima bandera. Paso número 5. La última bandera será condicionada por un contacto normalmente abierto de la penúltima bandera, pero al inicio de línea. Entonces, esta bandera o esta fase sí va a ser condicionada con un contacto abierto de la bandera anterior. ¿Quién? M3, pero ya no va a ser en este lugar, sino va a ser al inicio de línea. ¿De quién? M3. Listo, paso siguiente. Paso número 6. La primera bandera será condicionada por un contacto normalmente cerrado de la última bandera. Entonces, condiciono la primera bandera con un contacto normalmente cerrado de la última bandera, M4. Listo. Si se dan cuenta, ahora sí, ya toqué la primera bandera y la última bandera. Estas pues llevan un acondicionamiento especial. Siguiente paso, 7. Acondicionamos sensores según la ecuación de movimiento, excepto el último sensor. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve desarrollar mi ecuación de movimientos. Toda la clave para utilizar este método está en la ecuación de movimientos. Entonces, ahora voy a condicionar todas las entradas, ¿ok? En el video anterior les dejé ahí una ecuación para que ustedes pudieran realizar el programa. Entonces, si se metieron en una serie de problemas de dónde poner los sensores, dónde utilizar marcas, dónde va la salida, todo eso pues es un relajo. ¿Ok? Con este método van a ver que todo esto es muy sencillo. Entonces, acondicionamos los sensores según la ecuación de movimientos. Fíjense lo que va a pasar aquí. ¿Quién activa la primera fase? La activa el botón de arranque. ¿Sale? Ahora, estas líneas significan las fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Quién activa la primera fase? Botón de arranque. Por lo tanto, aquí se pone el botón de arranque. Listo. Luego, ¿quién va a activar la segunda fase? Lo activa el sensor número 2. Por lo tanto, en la segunda fase pongo el sensor número 2. Siguiente línea o siguiente fase. ¿Quién lo activa? ¿Quién activa la fase 3? Lo activa el sensor número 4. Listo. Luego, ¿quién activa la fase número 4? Lo activa el sensor número 3. Y ese siempre va a ir en serie con esta bandera. Sensor número 3. ¿Ok? Y me dice el paso número 6. Vas a condicionar los sensores, pero no toques el último sensor. Este lleva un acondicionamiento especial. ¿Ok? Entonces vamos con el paso número 8. Sale el paso número 8, dice lo siguiente. El último sensor condiciona la última bandera con un contacto normalmente cerrado. Listo. Entonces voy a condicionar la última bandera con un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? Del último sensor. En este caso es S1. Y se acabó. Ya condicioné las fases o las banderas. Ya condicioné todos mis sensores. Ya no me tengo que preocupar por dónde voy a colocar cada uno de mis sensores. Siguiente paso. Paso número 9. Dice, enclavamos cada línea con un contacto de la fase correspondiente. Entonces voy a enclavar cada línea. Voy a enclavar esta línea con un contacto de la fase correspondiente, por lo tanto, con M1. Voy a enclavar esta línea con un contacto abierto de M2. Enclavo esta línea con un contacto abierto de M3.
Y fíjense en la última línea, voy a enclavar el penúltimo sensor y la bandera que condiciona a esta fase. ¿Ok? ¿Quién va a romper este enclavamiento? Pues lo va a romper el sensor 1. Por eso es que cambiamos de lugar M3 por el último sensor. Ahora, entonces enclavo con un contacto de M4. Listo. Hasta aquí podemos decir que ya terminamos de programar la parte de control, si así lo queremos decir. Ahora nos falta programar la parte de las salidas, ¿ok? Entonces, para las salidas tenemos dos sistemas, el sistema monoestable y el sistema biestable, que ya habíamos platicado en videos anteriores cuál era la diferencia entre los dos sistemas, ¿ok? Entonces, el paso número 10 nos dice cómo debemos de activar un sistema monoestable y cómo debemos de activar un sistema biestable, ¿ok? Entonces, para esto vamos a suponer que A va a ser monoestable y que B va a ser biestable. Entonces, en el paso número 10, el inciso A habla de cómo programar una salida monoestable. ¿Ok? Entonces, si recordamos, una salida monoestable solamente tiene una bobina de control. Por lo tanto, colocamos la bobina de control para A, la cual va a ser A más menos. ¿Sale? Y vamos a ver qué nos dice el inciso A. El inciso A nos dice, considerando un sistema monoestable, se utilizarán dos contactos en serie con una bobina de salida. Ya está la bobina de salida, ¿ok? Y se van a poner dos contactos en serie, donde dice que debe ser uno normalmente abierto, el cual nos indica la activación, y uno normalmente cerrado, el cual nos indica la desactivación. ¿Ok? Y nos dice, donde el primer contacto es normalmente abierto y toma la fase de la primera acción del elemento de trabajo, y el segundo contacto es normalmente cerrado y toma la fase de la segunda acción del elemento de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Y una vez que ya puse la bobina de salida con los dos contactos en serie, ahora sí, recuerden, este siempre es el de activación y este es el de desactivación. ¿En qué fase se activa A según nuestra ecuación de movimientos? En la fase número 1, por lo tanto le corresponde la memoria 1. ¿En qué fase se va a desactivar A según la ecuación de movimientos? En la fase número 4, y le corresponde aquí M4. Listo. Hemos acabado con el primer inciso. El segundo inciso nos habla de un sistema biestable. Ahora, si recordamos un sistema biestable, habíamos dicho que un elemento de trabajo ya no tenía una sola bobina, sino tenía dos bobinas. Una bobina, o cada bobina iba a controlar una acción del elemento de trabajo. Por lo tanto, coloco las dos bobinas. Una bobina va a ser la encargada de la salida del cilindro B, por lo tanto le voy a poner B+. El otro, o la otra bobina, es encargada de la segunda acción. ¿Cuál es la segunda acción? El regreso de B. B-. Ahí está. Ahora fíjense lo que dice el inciso B. Considerando un sistema biestable, se trabajará con dos bobinas, una para cada elemento de trabajo. Aquí está. Luego, la primera acción del actuador cuenta con dos contactos. Esta es la primera acción. Dos contactos donde el primero es normalmente abierto y el segundo es normalmente cerrado. Una activación y una desactivación. El contacto de activación y el contacto de desactivación. Lo mismo va a pasar para la primera acción y para la
segunda acción. Siempre un abierto con uno cerrado. La primera acción del actuador cuenta con dos contactos, donde el primero es normalmente abierto y el segundo es normalmente cerrado. El primer contacto pertenece a la fase de la primera acción del actuador y el contacto normalmente cerrado a la fase consecutiva. Ahora fíjense qué va a pasar con este tipo de salidas, ¿ok? Ahora vamos a poner atención en la ecuación de movimientos. ¿En qué fase se activa B más? En la fase número 2. ¿Sale? Por lo tanto ponemos M2. Y esta desactivación yo ya no voy a buscar en qué fase se desactiva B, ¿sale? Sino voy a poner la bandera consecutiva a M2. La bandera consecutiva a M2 es M3. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo para la siguiente acción o para la segunda acción. ¿En qué fase se activa B menos? En la fase número 3. Por lo tanto, aquí pongo M3. ¿Sale? Y toma la bandera consecutiva. Consecutivo de 3 es 4. Por lo tanto, aquí voy a poner M4. Y así quedaría nuestro programa para poder realizar esta secuencia. Probablemente lo veas y pienses que quedó un poco largo. Sí quedó un poco largo, pero nos evitamos todos los problemas de pelearnos con los sensores, con banderas o poner a veces tantas banderas que nos confunden. ¿Ok? Entonces, el paso siguiente ahora es simular esta programación. Muy bien, entonces vamos a simular el programa que hemos hecho. Entonces, vamos a fijarnos en lo siguiente. En condiciones iniciales, ¿qué sensores inician activos? Como podemos ver, inician activos el sensor 1 y el sensor número 3. Entonces, como el sensor 1 está activo, este se abre. ¿Quién más está activo? El sensor número 3. Ahí está. Ahora sí, condiciones iniciales, no pasa absolutamente nada. Y vamos a ver, viene el operador y oprime el botón de arranque. Al oprimir el botón de arranque, M4 está cerrado, por lo tanto se activa M1. Al activarse M1, cierra su contacto de M1 aquí y también cierra su contacto de M1 en la segunda línea. ¿Ok? ¿Qué más pasa? Ah, pues se activa aquí M1. Cerrado M1, cerrado M4, ¿se activa quién? La bobina A más menos. Esa bobina va a hacer que empiece a salir el vástago del cilindro A. Cuando empieza a salir, ¿qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor 1. Por lo tanto, al desactivarse el sensor 1, regresa nuevamente a ser cerrado. Sigue saliendo el vástago. Sale, sale, sale. ¿Quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 2. Al detectarlo el sensor número 2, cerrado aquí, cerrado acá, se activa la bobina M2, cierra su contacto auxiliar aquí y también cierra su contacto auxiliar aquí. ¿Qué más pasa? Que se activa M2 por esta parte. Cerrado aquí y cerrado aquí, se activa la salida B+. ¿Sale? Al activarse la salida B+, empieza a salir el vástago del cilindro B. En cuanto empieza a salir, ¿quién se desactiva? Se desactiva el sensor número 3. Ahí está. Sigue saliendo. Sale, sale, sale. Y después, ¿quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 4. Al detectar el sensor número 4, cierra aquí, cerrado aquí, se activa la bobina M3. ¿Ok? Al activarse la memoria, cierra su contacto auxiliar aquí y también cierra su contacto auxiliar aquí. ¿Qué más pasa? Que también su contacto auxiliar, fíjense, se va a abrir aquí y por lo tanto se desactiva B+. Y por este lado se va a cerrar. Cerrado aquí y cerrado aquí se activa B-. Al activarse B-, el vástago del cilindro B empieza a regresar.
Cuando empieza a regresar, lo primero que pasa es que se desactiva el sensor número 4. Allí está. Ya se desactivó el sensor número 4. Sigue regresando el vástago, regresa y lo detecta ahora el sensor número 3. Al activarse el sensor número 3, fíjense lo que pasa aquí. Ya cerró M3, cerrado el sensor 3, está cerrado el sensor 1, por lo tanto se activa ¿quién? M4. Al activarse M4, cierra su contacto auxiliar aquí. Y fíjense lo que va a pasar. Se activó M4, también su contacto auxiliar, que está en la primera línea, se va a desactivar. Al desactivarse, se desenclava aquí, se abre su contacto auxiliar aquí, también aquí se abre su contacto auxiliar, por lo tanto se desactiva la bandera número 2, se desactiva aquí, desactivando la memoria número 3, y se desactivan sus contactos auxiliares aquí, y también se desactiva aquí. Pero aquí no pasa nada porque quedó enclavado. Por lo tanto, todas las banderas M1, M2 y M3 quedaron deshabilitadas. Estos regresan a su condición inicial. Este abierto, este se va a ir cerrado. ¿Ok? Y este abierto. Por lo tanto, se desactiva ¿quién? B-. ¿Sale? ¿Quién se activó? M4. Ahora sí, este también se abre aquí. Se abre aquí y se abre aquí. Al desactivarse M4, esta bobina se desactiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Que empieza a regresar el vástago del cilindro A. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor número 2. Ahí está. Se desactiva el sensor número 2, sigue regresando. ¿Y qué es lo que pasa? Detecta el sensor número 1. Por lo tanto, este sensor número 1 es el que rompe la secuencia de toda la ecuación. Es por eso que se hace el cambio del último sensor con la penúltima bandera. No sé si se dieron, bueno, les expliqué al principio que este último sensor iba a romper toda la secuencia. ¿Ok? Entonces es aquí donde trabaja el último sensor. Se rompe y se desactiva la bandera número 4. Por lo tanto, se desactivan sus contactos auxiliares. Y estos regresan otra vez a ser cerrados. ¿Listos? Y todo regresa a condiciones iniciales. Si otra vez el operador vuelve a oprimir el botón, esto va a funcionar de la misma manera. ¿Ok? Bueno, pues este fue el primer ejemplo de lo que es el método secuencial y cómo nos podemos ahorrar un montón de tiempo a la hora de programar ya en máquinas. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente video con otro problema de método secuencial.